Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del jueves 29 de junio del año 2023, ya que esta noche tendremos a bien escuchar la conferencia El Jalisciense Vicente Leñero en su tierra, a cargo de nuestro invitado, el licenciado Óscar Trejo Zaragoza. Agradezco a las personas que nos acompañan en formato presencial y a las personas y autoridades que nos siguen en formato virtual. Solicito a la doctora Angélica Peregrina Vázquez, vicepresidenta, que tenga bien llevar la conducción del orden de día de esta sesión académica. Doctora. Muy buenas noches a todos ustedes. Es un placer verdaderamente esta sesión académica en que tenemos de invitado a Óscar Trejo Zaragoza, y a quien me voy a permitir presentar junto con el doctor Samuel Gómez Luna, presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, y nuestro invitado Óscar Trejo Zaragoza, quien hoy nos brindará el favor de ofrecernos una conferencia. Aunque es sobradamente conocido Óscar, voy a proporcionar a ustedes algunos datos de su muy amplio currículum. Es oriundo de Guadalajara, no les voy a decir cuándo nació. En 1955. Es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y en esta misma casa de estudios efectuó estudios propiamente de letras a invitación del maestro Juan José Arreola. De 1985 a 1988 se integró al taller de composición dramática del maestro Vicente Leñero. El 16 de enero de 1974, o sea, jovencísimo, inició su actividad profesional en el Poliforum Cultural Siqueiros en la Ciudad de México, llegando a la coordinación del mismo. Posteriormente fue coordinador de la Dirección General de Programación del Parque Nacional del Desierto de los Leones y director de Casas de Cultura en la Delegación Benito Juárez. Asimismo, director de Servicio Social y Cultural del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, subjefe del Departamento de Bellas Artes del Gobierno de Jalisco y jefe del Departamento de Investigación Cultural del Instituto Cultural Cabañas. Desde 1975 ha ejercido la docencia en instituciones de enseñanza media superior y centros de educación artística como el Colegio Clásico de México y la Universidad Nacional Autónoma de México en la capital del país, así como en la Normal Superior Nueva Galicia, el Instituto Occidental, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Medios Audiovisuales, a la que conocemos como CAP, en esta propia ciudad de Guadalajara. Como dramaturgo ha escrito, entre otras obras, ¿Qué pasa aquí?, estrenada en 1976 en la Ciudad de México, convirtiéndose en el dramaturgo mexicano más joven en estrenar profesionalmente en el teatro mexicano. Esta obra se publicó en su primera edición por la Universidad de Guadalajara en 1987, la segunda por Editorial Ágata en 1992 y la tercera por la misma casa editorial en este propio año de 2023. Asimismo, es autor de las obras Testigo de Trapo y Aserrín, ¿A quién vas a gobernar?, montadas en 1981, y Quisiera ser, que obtuvo mención honorífica en el concurso de teatro infantil del Departamento del Distrito Federal en 1981 y llevada a escena en 1982. Todas estrenadas en la Ciudad de México. También ha prologado más de 20 libros y ejercido el periodismo cultural desde 1976 en los periódicos Excelsior de la Ciudad de México y en El Informador y El Occidental de Guadalajara, así como en varias revistas. En 1985 creó el primer concurso de dramaturgia en el Estado, Expresión Escénica Jalisciense, que tuvo 2 ediciones. En 1989 y 90 creó y organizó el primero y segundo Encuentros Nacional de Dramaturgos en el Instituto Cultural Cabañas, que se verificó por primera vez en la historia del teatro mexicano.
En 2017 publicó su obra Una pasión compartida, Los pasos en conciertos Guadalajara hace, crónica que rescata la actividad de la asociación civil cultural más trascendente en la historia de Jalisco. Desde 1989 es coordinador de Editorial Ágata y desde 2009 es editor en Zafiro Editores. Desde 1976 es socio activo de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM. Y esta noche tenemos el honor de que nos brinde la conferencia el jalisciense Vicente Leñero en su tierra. Óscar, tienes la palabra. Bien, antes que nada, muy buenas noches a todos y les agradezco profundamente su asistencia. Esta conferencia básicamente es una crónica, más que una crónica de la estancia, de la llegada, de la participación, de la integración del maestro Leñero a Guadalajara, puesto que muchísimas personas saben, pues, toda la actividad cultural que desempeñó en nuestra ciudad desde el 85, prácticamente hasta su muerte en 2014. Pero ahí dicen, bueno, ¿y cómo llegó? ¿Cómo que es jalisciense? Alguna vez Marco Orozco, cuando se estrenó su obra Señora con el grupo de Moisés, me decía, no, pues todos sabíamos que era Vicente Leñero, lo que no sabíamos es que era de Guadalajara. Entonces, y esta idea, debo reconocer, aunque no está presente porque creo que tenía un viaje programado, la doctora Adriana Ruiz Rasura, que me preguntó un día, hace unos 2 meses, en una comida, ¿y tú qué tienes que ver con Vicente Leñero? Entonces vengo a decir que tengo que ver con él. ¿Conoces a Vicente Leñero?, me pregunta Jesús González Dávila en el vestíbulo del Teatro Manolo Fábregas después de haber concluido la presentación de la memoria titulada El Teatro en México 1976-1977, publicada por Editorial Proteo. Sí, le contesto con seguridad y agregué, pero él no me conoce a mí. La mayoría de los asistentes era gente de teatro, dramaturgos, actores y actrices, directores y directoras, escenógrafos, productores y prensa especializada en el tema que llenaron el teatro. Era diciembre de 1978. Fuimos invitados por los editores Javier Marc y Fernando Pallavicini, debido a que algún trabajo de los presentes estaba incluido en este libro gráfico o como invitados especiales. En mi caso aparecía mi obra ¿Qué pasa aquí?, estrenada el 12 de noviembre del 76, 2 años antes de la aparición de esta memoria teatral. Ahorita te lo presento, me dice mi entrañable amigo y enorme dramaturgo Jesús González Dávila. Entre la multitud, conversando con varios asistentes al evento, se encontraba el maestro Leñero. Guiado por Jesús nos dirigimos hacia él. Maestro, le presento a Óscar Trejo Zaragoza, le dice Jesús. Extendiéndome la mano, el maestro Leñero me dice, ¿qué pasa aquí?, en obvia alusión al título de mi obra. Maestro, es un verdadero placer conocerlo, saludándolo con entusiasmo. La vi y me dijo, es una obra que contribuye a difundir y afianzar el teatro realista. Tocas el tema familiar, me dice, y además somos paisanos. Continúa. De Guadalajara ambos, le confirmo. La conversación siguió teniendo al teatro como eje, no podría haber sido otro en ese momento. Bajo el brazo todos traíamos un ejemplar de la memoria publicada. Y sí, ya lo conocía por haber leído parte de su extensa obra. Para ese entonces sus novelas, Los periodistas, imprescindible, La voz adolorida, Estudio Q y A fuerza de palabras, que es un ejemplo de la disciplina que se debe tener para ejercer el oficio de escribir. De su teatro ya tenía en mis alforjas su versión de Los albañiles, por supuesto, Pueblo rechazado, La mudanza y El juicio, así como su ensayo Viaje a Cuba.
Esto me permitió conocer con más profundidad su particular estilo literario que sin duda ha hecho escuela. Yo radicaba todavía en la Ciudad de México, al igual que él. Como despedida le pregunto: maestro, ¿cuándo va a Guadalajara? Casi no voy. He vuelto algunas veces a ver algunos asuntos familiares de mi madre, Isabel Otero, que también es de allá. Nada más, respondió un tanto nostálgico. Nos fundimos en un abrazo y nos despedimos. Fueron los atisbos de lo que con el tiempo se convertiría en una cercana amistad. Efectivamente, Vicente Leñero en ese entonces había estado en Guadalajara en varias ocasiones por cuestiones estrictamente familiares. Para el escritor, la familia no solo fue un tema recurrente en su literatura, sino lo más importante en su vida cotidiana. Estela Franco, su esposa, así como sus hijas Mariana, Isabel, Estela y María Eugenia, fueron piedra angular de su desarrollo profesional como periodista y escritor. 5 mujeres que en sus distintos tiempos caminaron hombro con Vicente Leñero Otero, estimulándolo siempre en las duras y en las maduras. Para 1984 regreso a mi tierra, Guadalajara, como director del Servicio Social y Cultural del Ayuntamiento de Tlaquepaque, invitado por el entonces presidente municipal Porfirio Cortés Silva. Peculiar personaje, líder obrero con convicciones sociales. Mi misión inicial fue convencerlo de la adquisición del ex Hospital del Refugio para convertirlo en centro cultural. Eso es hasta la fecha. Mi paso fue efímero por Tlaquepaque. No pude adaptarme al estilo de gobernar del presidente municipal. El día que se inaugura el Centro Cultural del Refugio, tuve la fortuna de conocer a doña Marta González Hernández Allende. Conversamos y quedamos de vernos en sus oficinas del entonces Departamento de Bellas Artes del Gobierno del Estado, hoy Secretaría de Cultura, creo, en el cual ella ocupaba la jefatura. Intercambiamos puntos de vista, me invita a incorporarme a la institución. 3 semanas después me integro como subdirector de literatura. Al inicio de mi desempeño me reencontré con Elías Nandino, a quien no veía desde el Festival Internacional de Poesía de Morelia en 1981. Ya radicado en su natal Cocula, me desmenuzó uno a uno sus proyectos, entre los que destacaba la donación de su casa para convertirla en la Casa de la Poesía, lo cual se concretó un año después, en 1985. Independientemente de las actividades cotidianas de literatura, como miércoles literarios en el Convento del Carmen, presentaciones de libros, conferencias, seminarios y demás, estructuro un proyecto a mediano y largo plazo, teniendo la literatura como eje. Así, en los albores de 1985, me di a la tarea de convocar al primer concurso de dramaturgos, al que llamé Expresión Escénica Jalisciense. Al plantear las bases, consideré que con el fin de apoyarla a la dramaturgia local, solo podían participar escritores nacidos en Jalisco, excluyendo a los extranjeros, entre comillas, radicados en el Estado. Regionalismo puro, pues. ¿Qué más da? Aún diciendo si fue acertada esa decisión. Hubo algunas voces que protestaron justificadamente. No se cambió la cláusula. Cabe destacar que en esos años, antes y aún hoy, el número de dramaturgos jaliscienses, más allá del talento, es realmente raquítico. Y sobre todo si lo comparamos con los poetas o narradores. Se lanza la convocatoria con el apoyo total, como siempre lo fue, de la jefa del Departamento de Bellas Artes. Para ese entonces ya era director de actividades culturales de la institución y se nombró a un aficionado a la literatura como subdirector del área, el doctor José Dorasco Valdés, quien tomó la estafeta para apoyar la realización del concurso mencionado líneas atrás. Sobre la recepción de los trabajos integré el jurado. Invité en primer término al propio doctor Dorasco, que amén de ser un diletante literario, es uno de los neurólogos más prominentes que ha dado Jalisco. Para darle la neutralidad, objetividad, seriedad y nivel necesario, consideré conveniente invitar a otros 2 dramaturgos de reconocimiento nacional. Recurrí, casi como siempre, a Jesús González Dávila, quien en ese entonces estaba por estrenar una de sus obras más sobresalientes, De la calle, dirigida por el que para muchos ha sido el mejor director de teatro en la historia del país, el genial Julio Castillo. Hoy un teatro de la Unidad del Bosque en la Ciudad de México lleva su nombre
y mucho tiene que ver su trabajo en De la Calle. Le comenté a Jesús que el otro jurado que tenía en mente, máxime que era mi paisano, podría ser el maestro Vicente Leñero, si aceptaba, claro. Invítalo, me dice Jesús, yo te paso su número. Nos despedimos y me quedé pensando varios segundos lo conversado con Jesús. Decidido, puesto no tenía nada que perder, le marco al maestro Leñero. Me contesta amablemente y le solicito una entrevista personal para conversar sobre el concurso. De inmediato me invita a su casa en la Ciudad de México y tres días después estaba ahí, en la avenida 2 de San Pedro de los Pinos, de la capital del país. Era la primera vez que iba a su domicilio particular. Me recibió, fiel a su forma de ser, amablemente. Me invitó a pasar a su biblioteca, estudio, oficina en la planta alta de la casa. Después de conversar sobre Guadalajara, teatro y otras cuestiones, inicio mi exposición de motivos sobre el primer concurso para dramaturgos Expresión Escénica Jalisciense. Me escucha atento hasta finalizar mi alocución. Al concluir, le entrego las bases, las lee y de inmediato se percata en que solo es para los nacidos en Jalisco. Regionalista, pero es un buen termómetro para medir el interés que hay por el teatro en Jalisco, comenta con cierto entusiasmo. Acto seguido me pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Maestro, lo quiero invitar como jurado y presidente del mismo. Ya tengo un jurado local y a Jesús González Dávila, le digo entusiasmado. Después de unos segundos me dice, cuenta conmigo. Le agradecí y le recité la logística del concurso y el viaje a su tierra, a la que por cierto no había ido desde principios de los 70 por cuestiones familiares. Así, en una sola conversación, el nacido en la calle Coronilla 33, en el centro de Guadalajara, el 9 de junio del mismo 1933, vendría por primera vez a su tierra como escritor a una actividad cultural. Por cierto, Coronilla es una sola calle entre Hidalgo y Morelos, a 2 cuadras de Federalismo. Hoy es peatonal y en esa casa donde nació el maestro Vicente Leñero, hay un café o bar o algo así, que tiene una enorme manta con la leyenda, literalmente, la casa de María Félix. Desconozco si María Félix vivió ahí un año, un mes, un día o una hora. Supongo que cuando se casó con Enrique Álvarez, de lo que no tengo la menor duda, corroborado por él mismo hace casi 40 años, es que ahí nació Vicente Leñero, aunque a los actuales inquilinos de la finca les resulte más redituable comercialmente adjudicársela a la actriz sonorense. Se cierra la convocatoria del concurso y les hago llegar al maestro Leñero, quien fue presidente del jurado, y a Jesús González Dávila los trabajos recibidos. Ya en Guadalajara, el día de la premiación, se reúne el jurado, se levanta el acta y se lleva a cabo la premiación en el Teatro Experimental de Jalisco, aún bajo la administración del Departamento de Bellas Artes. Los ganadores de esa primera edición fueron Arturo del Castillo, quien obtuvo el primer lugar con Saltimbanquis, el segundo lugar fue para Hugo Salcedo con Misericordia y el tercer lugar lo obtuvo Rubén López Navarro con Espejos en la Noche. Así concluye el primer concurso para dramaturgos Expresión Escénica Jalisciense. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 30 de abril del 85 y como preámbulo se reveló el nombre del maestro Leñero incrustado en una de las paredes del vestíbulo del Teatro Experimental de Jalisco. El maestro Leñero iniciaba así su travesía como escritor, no solo como un miembro de la familia Leñero Otero por la tierra que lo vio nacer. Tengo muy presente el día en que caminábamos desde el Hotel Fénix, hotel favorito por estar en el centro de la ciudad, hasta la calle Coronilla en busca de su lugar de nacimiento. La casa parecía deshabitada, en franco deterioro, como tantas más en el centro de nuestra ciudad. Llamamos a la puerta en varias ocasiones con el fin de que nos permitieran ingresar, no hubo respuesta. Nos paramos en la acera de enfrente y el maestro Leñero la contempló con nostalgia. Lo acompañé de regreso al hotel, cenamos y nos despedimos. Al día siguiente nos dirigimos a Cocula, Jalisco, a visitar al poeta Elías Nandino Vallarta, a quien Vicente Leñero le tenía un especial agradecimiento porque fue el primero que le publicó en los años 50 cuentos breves en su revista Estaciones, fundada por el poeta en esa misma década en la Ciudad de México. Por cierto, ahí publicaron por primera vez también José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol y Gustavo Sainz, entre otros.
Llegamos a Cocula, a la casa del maestro Nandino, al que ya había enterado de la visita. Nos recibió efusivamente, particularmente al maestro leñero. Después de conversar y algunos tequilas de por medio, nos dirigimos los tres a la plaza del pueblo, donde se encontraba la mejor birrería de la comarca, según el poeta. El intercambio de remembranzas entre los dos enormes escritores fue una verdadera cátedra de literatura contemporánea. Después de comer regresamos a la Casa de la Poesía, donde todavía residía Elías Nandino. Y luego de una breve conversación, el maestro leñero y quien esto escribe, nos despedimos y retornamos a Guadalajara. Como decía mi abuela, la tarde pardeaba. Fue un encuentro muy significativo para ambos personajes, orgullosamente jaliscienses. En la última edición de Erotismo Rojo Blanco, libro emblema del maestro Nandino, publicado por Editorial Ágata, está incluido un texto de Vicente Leñero dedicado al poeta, en el cual resume la trascendencia de Elías Nandino Vallarta en las letras mexicanas. Y en ese mismo 1985, Leñero me invita a integrarme al taller de composición dramática que se reunía cada lunes a las 8 de la noche en su casa. Como era el único que no vivía en la Ciudad de México y considerando mi actividad laboral, iba cada 15 días. Los integrantes durante los 3 años que duró el taller, en su primera etapa, de 1985 al 88, fuimos José Ramón Enríquez, Juan José Barreiro, María Muro, Cristina García Cepeda, Bruce Ansey, Tomás Urtuzástegui, Sabina Berman, Víctor Hugo Rascón Banda, Estela Leñero, Jesús González Ávila y quien esto escribe. Fue un grupo crítico, solidario y diverso. En algunas ocasiones, cuando llegaba los viernes o los sábados a la Ciudad de México, le llamaba al maestro y le decía: maestro, ya llegué. A lo que me respondía: qué bueno, nos vemos a las 8 de la mañana. A las 8 en punto estaba timbrando en su casa para trasladarnos a 3 cuadras de distancia a la barbacoa de Emilio, alimento del cual era todo un experto, un verdadero profesional. Barbacoa de borrego, la original, estilo Estado de México o Hidalgo. Desayunábamos y llevaba su itacate para su esposa e hijas, que aún todas vivían con él. Y de ahí, cada quien a sus actividades. Ya entrados en gastos, les comento que exactamente frente a la casa de Vicente Leñero, literalmente, vivía el maestro Emilio Carballido. Vicente Leñero decía que con frecuencia lo veía y platicaba con él cuando salían a tirar la basura. Al comenzar 1986, se lanza la convocatoria para la segunda edición del concurso Expresión Escénica Jalisciense. En esta ocasión invité al dramaturgo amigo de varios años, Víctor Hugo Rascón Banda, para que participara como jurado. Aceptó de inmediato. Así el jurado se integró con el propio Víctor Hugo, Jesús González Ávila y Vicente Leñero, a quienes ya había invitado con anterioridad. En este segundo concurso los ganadores fueron Hugo Salcedo, quien con San Juan de Dios se llevó al primer lugar. Gabriel Bárcenas obtuvo el segundo lugar con Una copia del poder y Rubén López Navarro mereció el tercer lugar por Luna Negra. Un día después de la ceremonia de premiación se organizó un conversatorio en el Salón de Ensayos del Teatro Experimental de Jalisco, que se llamó El Teatro en México, en el cual participaron los 3 jurados, quienes se reunieron con una buena parte con una buena parte de la comunidad teatral de Guadalajara, entre actrices y actores, directores, dramaturgos, escenógrafos y promotores. Esta reunión fue enriquecedora para todos los que participamos, particularmente para el maestro Leñero, quien conoció de primera mano las propuestas, inquietudes, carencias y demás del teatro en Guadalajara. Así cayó el telón final de ese segundo concurso de expresión escénica jalisciense. En la segunda mitad de ese 1986, el gobierno de Jalisco abre la convocatoria para el Premio Jalisco, que en ese entonces se entregaba a una sola persona en una ceremonia que se realizaba en el Teatro de Gollado. El gobernador nos pide que difundamos la convocatoria para el Premio Jalisco. Me dice doña Marta González Ranes Allende y me la entrega para publicarla en los diarios de mayor circulación. Acto seguido le dije: doña Marta, vamos a proponer al maestro Leñero, considerando que Elías Nandino ya lo recibió en 1981, quien sería el otro candidato con méritos más que suficientes.
Sin dudarlo un instante me contesta: prepara el expediente para enviarlo al gobernador. Pasó el tiempo, se cerró la convocatoria, no se recibieron más de 5 propuestas que se enviaron a la oficina del gobernador del estado. Y en una tarde de noviembre de ese 1986, doña Marta me llama a su oficina y me comunica que el gobernador licenciado Enrique Álvarez del Castillo me quiere hablar sobre el Premio Jalisco. Algunos días después, en su oficina particular de Casa Jalisco, don Enrique me recibe en su mesa de juntas llena de papeles y sosteniendo entre sus manos el expediente del maestro Leñero. Previos saludos me suelta: dame 3 razones por las que se debe otorgar el premio Vicente Leñero. Sin dudarlo, le contesto con absoluta seguridad: señor gobernador, la primera es porque es tapatío. La segunda, como lo habrá leído, tiene una obra por demás importante y reconocida nacionalmente como escritor. Y la tercera, que creo ya consideró, es subdirector de la revista Proceso y vicepresidente de CISA Comunicación e Información S.A., editor y propietaria de la misma. Creo que esa fue la que más le interesó. Sin dudarlo, a su vez, el gobernador del estado me afirmó: Vicente es Premio Jalisco 1986. Hasta la fecha yo tengo dudas realmente cómo se elige el Premio Jalisco, quiénes son los jurados, quién lo otorga, quiénes llegan, quién no llegan, porque cada año creo que ha sido una variante interminable, pero en fin. Cabe mencionar que Vicente Leñero no estaba enterado de la propuesta y menos del resultado. Este le tendría que ser comunicado oficialmente por el propio gobernador o, en su defecto, por la titular del Departamento de Bellas Artes. Lo hizo el mismo licenciado Enrique Álvarez del Castillo, lo cual no obstó para que doña Marta fuera la primera en felicitarlo. Hablé con él varios días después, estaba verdaderamente contento, satisfecho diría yo, puesto que 2 años bastaron para integrarse plenamente a su tierra, ser reconocido como jalisciense distinguido. Fue sin duda uno de los momentos más luminosos de Vicente Leñero durante su tránsito por Jalisco, por la propia tierra que lo vio nacer y cursar sus estudios primarios. Los de secundaria en adelante lo realizó en la capital del país. Así, el 17 de diciembre de 1986, Vicente Leñero recibe el Premio Jalisco de manos del gobernador del estado en un teatro degollado ocupado mayoritariamente por integrantes de la comunidad cultural tapatía. La magnífica semblanza del maestro fue escrita y leída por el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda. Doña Marta tenía programado invitar a cenar al maestro Leñero y a Víctor Hugo después de la ceremonia. Sin embargo, ya de salida y después de despedirse del galardonado e involucrados en la organización de la ceremonia, a punto de borrar su automóvil, el gobernador se detiene y le ordena a uno de sus ayudantes que me llame. Voy. Dile a Marta y a Vicente que los invito a cenar, me comenta el gobernador. Les externo la invitación del gobernador y ambos se van con don Enrique al Bacarat, que ya no existe, por cierto, por López Mateos. En la invitación estábamos incluidos Víctor Hugo y un servidor, pero en algún momento supongo que a través del maestro Leñero se integra a la cena, por llamarle decentemente, Rafael Sandoval, director de la entonces llamada Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara. Para no entrar en 100 detalles, en esa cena, con el apoyo de Vicente Leñero y por orden del gobernador, el Departamento de Bellas Artes tuvo que ceder el Teatro Experimental de Jalisco a la Universidad de Guadalajara. A los 6 meses, Leñero se arrepintió de haber contribuido directamente a su cesión y en 1994, 7 años después, redactó una carta dirigida a la comunidad teatral tapatía explicando sus motivos y expresando su arrepentimiento por ese apoyo a Sandoval. Tengo en mi poder el comunicado que me hizo llegar el mismo Vicente Leñero para su difusión. Por cierto, comento también que recientemente busqué los premios Jalisco en la página oficial de la Secretaría y resulta que no aparece el de 1987, un año después de Leñero. No tendría la menor importancia o tal vez mayor trascendencia si el premio de 1987 se le entregó a Juan Soriano, que por cierto también tenía años y años sin actividad en Jalisco. Y tampoco tendría importancia que la única vez que yo recuerde que vino Octavio Paz a Guadalajara fue ese día, porque el autor de la semblanza y quien la leyó fue Octavio Paz. Y eso pues pasa de noche, como tantas cosas pasan de noche en nuestra tierra.
En septiembre de 1987 aparece la primera edición de mi obra, ¿Qué pasa aquí?, publicada por la Universidad de Guadalajara. Lorenzo Figueroa fue el responsable de esa edición, que contribuyó a mantener vigente el texto teatral. El prólogo es del maestro Vicente Leñero. En 1988 transcurre con 2 visitas del maestro Leñero, con el fin de recorrer el estado, particularmente las regiones salteñas, Ciénega y Valles, acompañado de su esposa, la doctora Estela Franco, psicoanalista de alto nivel. Llegaba los viernes, nos reuníamos el sábado por la mañana, le facilitaba mi automóvil e iniciaba su gira turística, a la cual yo no estaba invitado. El domingo lo dedicaba a recorrer la ciudad y por la tarde retornaban a la Ciudad de México. En ese mismo año, Jaime Álvarez del Castillo, director fundador de Editorial Ágata, me ofrece publicarme un libro, gesto que agradecí. Quedé en visitarlos a principios del año siguiente, es decir, en 1989, ya que sobre el ocaso de mi labor en el entonces Departamento de Bellas Artes, del cual era su jefe, cargo que ya no existe a partir de la creación de la Secretaría de Cultura, estaba por concluir. Pero el último día de febrero de ese 89 terminó la administración estatal con el licenciado Francisco Rodríguez Gómez como gobernador interino, ya que el licenciado Enrique Álvarez del Castillo había sido designado como Procurador General de la República por el presidente Salinas. En la víspera del acto de entrega-recepción, doña Marta González Allende llega por la noche a las oficinas del Departamento de Bellas Artes, donde nos encontrábamos escasos colaboradores empacando todo el tilichero. Nos llama al licenciado Gabriel González Batis, aquí presente, y a mí a colaborar con ella al Instituto Cultural Cabañas. De hecho, los únicos 2 que pasamos al Cabañas. 2 meses atrás, en ese 89, me reuní con Jaime Álvarez del Castillo en su oficina de Editorial Ágata y después de comentar varios temas me dice a manera de sentencia: editorial que no edita sus propios libros no es editorial, te invito a integrarte como coordinador editorial. Acepté de inmediato, no sabía yo de Cabañas. El mundo editorial desde tiempo atrás me llamaba mucho la atención. Le dije que mi experiencia en el ramo era prácticamente nula. Solo había publicado los 2 espantosos libros que formaban parte del premio de los ganadores de los concursos de expresión escénica jalisciense, que todavía los conservo. Así, el 16 de enero del 89 emprendía mi camino como editor gracias a la confianza, paciencia y generosidad de Jaime Álvarez del Castillo, hace ya 34 años. Editorial Ágata, fundada en 89, inició sus publicaciones con el libro Señora, de Vicente Leñero, editado ese mismo año, a la cual le siguieron Peligrandia Rounds, Magnicidio, Compañero, Pueblo Rechazado, Ay Jalisco. Asimismo, ese año, la editorial participó en la producción de la obra Señora, que se estrenó en el Teatro Experimental de Jalisco, dirigida por Moisés Orozco y con las actuaciones de Lili Castañeda, Marco Antonio Orozco, Marco Antonio Treviño, Yossi Lugo e Irma Moreno. En ese conflicto laboral me encontraba cuando doña Marta toma posición como director del Instituto Cultural Cabañas. Llegué a un arreglo con Jaime y doña Marta para alternar los tiempos entre ambas actividades. A doña Marta le solicité un puesto de muy bajo perfil y la apoyaría en una especie de departamento de eventos especiales, que no existía y sigue sin existir, con el fin de hacer más con un horario abierto. De inmediato y como primera actividad me di a la tarea de organizar el primer encuentro nacional de dramaturgos. Establezco una ruta crítica y en mayo del 89 le llamo a mi representante plenipotenciario en la Ciudad de México, Jesús González Dávila. Jesús, ¿qué te parece si hacemos el primer encuentro nacional de dramaturgos en el Instituto Cultural Cabañas? Por supuesto, me contesta Jesús sin dudar. Se lo comento al maestro Leñero, le respondo. Ese mismo día hablo con el maestro Leñero, le expongo brevemente la idea que damos en reunirnos en la Ciudad de México. Días después. Así, el maestro Leñero, Jesús González Dávila y el de la voz, definimos fechas, posibles apoyos y los invitados. Fue relativamente sencillo elegir a quienes asistirían. Estaban todos los dramaturgos reconocidos del país y las nuevas plumas de la dramaturgia. Y ahora lo más complejo, lo que faltaba del financiamiento. Saldo el hospedaje y alimentación que corrieron a cargo
de la entonces Secretaría de Educación y Cultura, cuyo titular, el licenciado José Manuel Correa, brindó su apoyo absoluto e incondicional, así como el maestro José Manuel Jurado Parres, coordinador de Cultura de la propia Secretaría, al igual que, por supuesto, que doña Marta González Nández Allende, directora del instituto. El resto del presupuesto estaba por definirse, como el transporte aéreo, que no era un asunto menor, y otros gastos no tan onerosos. El maestro leñero me sugiere que le solicite los vuelos a la Sociedad General de Escritores de México, presidida en ese entonces por su presidente y fundador, José María Fernández Unzaín. Tarea por demás difícil. Fui a verlo a la sede de la SOGEM, me recibió como siempre, afectuoso y amigable. Nos conocíamos desde 1976, año de la fundación de SOGEM, y en el que registré mi primera obra de teatro. Como siempre, me contó un buen chiste antes de abordar el tema, y todavía me acuerdo de él. ¿Qué quieres?, me pregunta sin rodeos, así sutilmente. Quiero organizar el primer encuentro nacional de dramaturgos en Guadalajara, en el Instituto Cultural Cabañas, le contesto. Que te vaya muy bien. Me responde, lo invito a la inauguración y a que modere algunas mesas de trabajo. Continúa mi exposición. Después de preguntarme por las fechas, participantes, sede, formato, etcétera, me dice que la Sociedad General de Escritores de México se encargaría de girar las invitaciones. Y antes de que me invitara cordialmente a retirar, le dije que, dado su convencimiento de que sería un gran evento, le tenía otra solicitud. Los vuelos viaje redondo para todos los participantes, le solté. Se endereza abruptamente de su sillón, deja su cigarro en el cenicero. ¿Vuelos para 30 personas? ¿Estás loco? No, para 33, lo digo con total seriedad. Se recarga sobre su escritorio llevándose una mano a la frente y después de algunos segundos me pregunta a quiénes les había informado mi idea. Más o menos como a la mitad con los que llevo amistad. Me pide nombres y se los doy, encabezados por el maestro leñero, que a su vez era consejero de la SOGEM. Después de un momento, José María me dice lacónicamente, y con muy poco convencimiento, cuenta con ellos. Llama a su secretaria, mi querida amiga Claudia Guillén, hija del escritor Fedro Guillén, y le pide cotizar los boletos. En cuestión de minutos entra Claudia con un papel en mano, se lo entrega a José María y se retira. Él se pone de pie en actitud de despedida, se acerca, me da un abrazo y me dice, ya es oficial, el primer encuentro nacional de dramaturgos, infórmales a todos. Lo haré. Le contesto y me dirijo a la salida de su oficina. Me detiene y me dice, hay que invitar periodistas de medios nacionales, yo me encargo. 3 semanas después de la entrevista con José María Fernández Unzaín y con todos los preparativos en marcha, me llama Claudia Guillén para convocarme a otra reunión relativa al encuentro de dramaturgos. Me informa que iba a estar presente Héctor Azar, quien deseaba que el encuentro se llevara a cabo en Puebla, su estado natal. Me comunico con José María el día siguiente y le pedí que invitara al maestro leñero. Lo hizo. Efectivamente, Azar solicitó a SOGEM que el primero fuera en Puebla y el segundo en Jalisco. La discusión se tornó álgida por momentos. Salimos avantes, el primero en Jalisco y el segundo en Puebla. Del 25 al 27 de agosto de 1989 se llevó a cabo el primer encuentro nacional de dramaturgos, al que asistieron Vicente Leñero, Hugo Argüelles, Felipe Santander, Hugo Iriart, Emilio Carballido, Luis G. Basurto, Rafael Solana, Pablo Salinas, Sabina Berman, Víctor Hugo Rascón Banda, Jesús González Ávila, Tomás Ortuzástegui, Wilebaldo López, Federico Sánchez Mayans, Carlos Olmos, Alejandro Licona, Miguel Ángel Tenorio, Luis Eduardo Reyes y Tomás Espinosa, entre otros. Fue un éxito. Víctor Hugo Rascón Banda escribió en la revista Proceso que se realizó el encuentro después de 400 años. Del 13 al 15 de septiembre de 1990, pese a que la sede había sido asignada a la ciudad de Puebla, se volvió a realizar en el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara el segundo encuentro nacional de dramaturgos. Héctor Azar no concretó los apoyos necesarios para realizar el proyecto. Así, todo el financiamiento fue una réplica del primer encuentro, pero ahora contábamos con más experiencia. En ese segundo encuentro solo faltaron Luis G. Basurto, recientemente fallecido, y Rafael Solana, quien se encontraba delicado de salud. Y por supuesto, Héctor Azar, que gozaba de cabal salud. Estuvieron presentes todos los dramaturgos participantes del primer encuentro, a los cuales se les agregó Jaime Chabot,
ganador del Premio de Teatro Fernando Calderón, que ese mismo año convocó la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y que me correspondió organizar. En 1994, el maestro Leñero recibió el Premio Nacional de las Universidades Públicas a la Trayectoria Periodística Manuel Buendía en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. El galardón se lo entregó el entonces rector general, recientemente fallecido, Raúl Padilla López. El 7 de diciembre de 1997, el maestro Leñero vive otro de sus grandes momentos en su tierra. Recibe en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, en el cual participamos el periodista Miguel Ángel Granado Chiapas, los escritores Juan Villoro y José Agustín, los directores de teatro Ignacio Retes y Luis de Tavira, el fundador y presidente de la FIL, licenciado Raúl Padilla López, y el de La Voz. Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco no estuvieron presentes, sin embargo enviaron sus discursos por demás enaltecedores de la obra del homenajeado. A finales de la década de los 90, en una de las tantas conversaciones que sostuvimos, le pregunté al maestro Leñero sobre una obra de teatro que tenía la intención de escribir. Me respondió: ya no escribo teatro ni novela, ahora solo guiones de cine, y así fue. Dentro del 22º Festival de Cine de Guadalajara, celebrado en marzo del 2007, se le rindió un homenaje previo a la entrega del Mayagüel de Plata del festival por su trayectoria como guionista de cine. En ese homenaje, el autor del guión de la película Babel, Guillermo Arriaga, dijo de Vicente Leñero: es el jefe de jefes, el papá de los pollitos y cabeza de los escritores de cine, y lo calificó como su mayor influencia en el tipo de narrativa no lineal. Los guiones de Mariana, El llanto de la tortuga, El crimen del padre Amaro, Los albañiles, Misterio, Amor que mata, La ley de Herodes, La habitación azul, Contracorriente y El callejón de los milagros, entre otras, forman parte de su acervo cinematográfico. Este fue otro de sus grandes momentos vividos en su tierra. Desde prácticamente su incorporación al movimiento cultural jalisciense en 1985, Vicente Leñero impartió diversos talleres de composición dramática, invitado por varias instituciones, particularmente la Universidad de Guadalajara. Asimismo, participó activamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a partir de 1990, con la presentación del libro El suicida de Héctor Anaya, publicado por Editorial Ágata, acompañado por Heraclio Cepeda, el autor y el de La Voz. Cabe destacar que Vicente Leñero no presentaba sus libros. Cuando se lo proponían decía una y otra vez que se defiendan solos. Sin embargo, en contraste, aceptaba casi todas las invitaciones para presentar los de otros autores. Recuerdo que una de sus últimas participaciones, tal vez la última, fue en 2012. Fue por demás inusual, ya que se presentó en la Feria Internacional del Libro su novela La vida que se va. Para ese entonces, como lo mencioné en línea hacia atrás, ya solo escribía cine. Entre sus reconocimientos más importantes se encuentran, por su trayectoria como dramaturgo, el Premio Biblioteca Breve Sex Barral en 1963 por su obra Los albañiles. El Premio Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón en 1992. El Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en 1997. El Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en 2001. Medalla Salvador Toscano en 2008 que otorgan la Cineteca Nacional, la Fundación Carmen Toscano y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a su trabajo como guionista de cine. Ingresó como miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua en 2010. Medalla Bellas Artes en 2011 por su trayectoria como dramaturgo. Presea Caridad Bravo Adams, otorgada por la Sociedad General de Escritores de México en 2014, año de su fallecimiento. Y por supuesto, el Premio Jalisco por su trayectoria periodística y literaria el 17 de diciembre de 1986. Generoso, sencillo, directo,
honesto, muy inteligente y por demás talentoso, Vicente Leñero ocupa un lugar muy especial en el concierto de la cultura nacional. Resulta obvio la admiración, el afecto y el respeto que siempre le he tenido, que data desde mucho antes de la primera invitación que le realicé para venir a Guadalajara, lo cual siempre he considerado un acierto. Es verdad que no vivió aquí toda su vida, como tampoco lo hicieron Juan Rulfo, Juan José Arriola, Elian Andino, Mariano Azuela, Hugo Gutiérrez Vega, Emanuel Carballo, Felipe Garrido, Juan Soriano, Raúl Anguiano, María Izquierdo, Gerardo Murillo, el doctor Alf, Jesús Reyes Ferreira, Consuelo Velázquez y tantos más, que vivieron en Jalisco su cultura. Su obra ha contribuido a enaltecer nuestro estado. En el caso de Vicente Leñero, su madre lo parió aquí y su padre buscó caminos para la sobrevivencia, aquí donde se extendió la parentela de su sangre, desde los Leñero que consignó Luis Pérez Verdía en tiempos de fundación del estado hasta los Otero de su madre a mediados. Él partió a la Ciudad de México y volvió a reafirmar su origen también. Que el propio Vicente Leñero Otero expresó durante la recepción del Premio Jalisco en 1986 en el Teatro de Gollado. Si yo iba a ser el escritor de la familia Leñero Otero, tenía por fuerza, por misterioso destino, que nacer aquí, porque aquí nacen, decía mi padre, los escritores. Gracias. Muchísimas felicitaciones, Óscar, un excelente trabajo,
un gran recorrido por el teatro, por autores, personas, personajes, amigos, todos muy, muy queridos. Verdaderamente excelente. Y además quiero agradecer a nuestra querida amiga expresidenta María del Pilar Sánchez Alfaro, aquí presente, el licenciado Ignacio Bonilla y todos los presentes, pues muy agradecidos por su grata presencia, por acompañarnos en esta noche tan especial. Y ahora quiero pedirle por favor al maestro Samuel Gómez Luna Cortés que haga entrega del reconocimiento a nuestro invitado por esta excelente conferencia que nos ha brindado. Por favor. Muchas gracias, doctora. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Óscar Trejo Zaragoza por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia El Jalisciense Vicente Leñero en su tierra, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 29 de junio del año 2023, firman la licenciada Carla Georgina Chávez Pech y el de la voz en su calidad de presidente. Muchas gracias. Gracias, gracias. Enseguida los avisos. Para la próxima semana, el martes 4 de julio a las 8 de la noche, los invitamos a la conferencia La pintura mural de Desiderio Hernández Xochitiotzin y su significancia en el panorama artístico de México, que sustentará nuestro consocio, el doctor Manuel Aguilar Moreno. Asimismo, aquí a la salida está el programa de todas las actividades de julio, a las cuales los invitamos muy amablemente. Y ahora los invitamos al convivio que tendrá lugar en cuanto el maestro, ya ves, ya tienes que cursar el doctorado, el maestro Samuel Gómez Luna proceda a clausurar esta sesión académica del 29 de junio de 2023. Muchas gracias, doctora. Agradezco a la doctora Angélica su apoyo en esta importante conferencia, su calidad de vicepresidenta, así como a todos los que nos acompañan en esta noche, tanto en casa sede como en formato virtual. Agradecerle nuevamente al maestro Óscar Trejo esta maravillosa conferencia que nos permite rescatar y comprender pues la trascendencia de estos personajes que muchas veces presumimos, pero que desconocemos inclusive sus aportes y lo valioso que han sido para el Estado, aún con que no hayan radicado más tiempo del que hubiéramos deseado aquí. Y en otro aviso, antes de pasar a la clausura, quisiera felicitar a nuestro amigo Jesús Hernández por su reciente ingreso a la Compañía Nacional de Teatro. Enhorabuena, Jalisco gana con esto, Chuy. Una muestra más de que Jalisco no solamente da escritores, sino de gente de absoluto talento. Por lo cual, siendo las 20:53 del jueves 29 de junio, clausuramos los trabajos de esta sesión académica. Muchas gracias, que pasen muy buena noche.